Me desperté de una cirugía de columna de 7 horas con 68 llamadas perdidas. El buzón de voz de mamá decía: vendimos tu condominio para pagar la boda de tu hermana. Estabas inconsciente, así que firmamos por ti. $195,000 desaparecidos. La boda es en 2 semanas. Apenas puedo hablar, pero hice una llamada. Lo que sucedió después hizo que le sirviera la sangre. Mi madre vendió mi condominio mientras yo yacía inconsciente en una mesa de operaciones con mi columna abierta. Ella se embolsó $195,000. Y para cuando desperté, $142,000 de eso ya se habían ido. Gastados en la boda de mi hermana pequeña. Me enteré a través de un mensaje de voz. Ni siquiera una llamada telefónica, un mensaje de voz. Y la peor parte es que mi mamá lo dejó con la misma voz dulce que usa para recordarme que tome mis vitaminas. Mi nombre es Mateline Walton. La mayoría de la gente me llama Maddie. Tengo 31 años de edad y trabajo como técnica veterinaria en el Hospital de Animales Palmetto en Greenville, Carolina del Sur. Soy la persona que sostiene a su Golden Retriever nervioso mientras el veterinario le pone las inyecciones. Gano dinero decente, nada espectacular. Conduzco un Kia Sorento 2016 con una pegatina en el parachoques que dice: mi perro es más inteligente que tu estudiante de honor. Y hasta hace muy poco, poseía un condominio de 2 habitaciones en Laurel Condominiums en Pelham Road. Ese condominio era toda mi vida. No lo compré con algún fondo fiduciario o un golpe de suerte. Mi abuela, Beverly Walton, me lo dejó cuando falleció hace 3 años. La abuela Beverly lo poseía en su totalidad. Sin hipoteca, sin embargos, sin deuda. Ella también me dejó $22,000 en efectivo. Mi hermana menor, Paige, obtuvo la misma cantidad, $22,000. Mi madre, Gail, no obtuvo nada. Y eso no fue un accidente. Verán, Beverly conocía a su nuera. Ella amaba a Gail de la manera en que amas a alguien a quien no le confías una tarjeta de crédito. El testamento de Beverly fue específico. Ella me dejó el condominio porque creía que yo lo cuidaría. Ella no le dejó la propiedad a Gail porque, en palabras de Beverly escritas justo ahí en el testamento para que todos las leyeran, ella tenía preocupaciones sobre el juicio financiero de Gail. Ese es un lenguaje legal educado para decir que esta mujer venderá los muebles antes de que las flores del funeral se marchiten. Paige se gastó sus $22,000 en 4 meses. Ropa, unas vacaciones en Cabo, un depósito en un arrendamiento de BMW que no podía mantener. Nadie se sorprendió. Mi madre estaba furiosa. No con Paige por desperdiciar el dinero, sino con Beverly por no dejar más. Así es como funcionaban las cosas en mi familia. Paige no podía hacer nada malo y el resto de nosotros existíamos para asegurarnos de que ella no tuviera que enfrentar consecuencias. Yo usé mi herencia sabiamente. Renové la cocina, nuevas encimeras, un protector contra salpicaduras adecuado, arreglé el triturador de basura que había estado haciendo un sonido como un robot moribundo desde 2014. Pagué los impuestos a la propiedad, construí un fondo de emergencia y viví dentro de mis posibilidades. Ese condominio era la única seguridad real que tenía en este mundo. Y lo traté como si importara porque lo hacía. Ahora, déjenme contarles sobre la cirugía. Durante 2 años había estado lidiando con un disco degenerativo en mi espalda baja. L4 a L5 para cualquiera que hable el idioma de la columna vertebral. Comenzó como una rigidez ocasional, luego se convirtió en un dolor que me despertaba a las 3 de la mañana, luego se convirtió en el tipo de dolor en el que lloras en la ducha porque ponerte de pie se siente como si alguien estuviera girando un destornillador entre tus vértebras. Mi cirujano ortopédico, el Dr. Mehta en Prisma Health Greenville Memorial, me dijo que necesitaba una fusión espinal. 7 horas en la mesa, anestesia general, tornillos de titanio, 6 a 8 semanas de recuperación, riesgos reales, daño nervioso, infección, la lista aterradora habitual que te entregan en un portapapeles. Yo estaba asustada. Genuina y profundamente asustada. El tipo de miedo en el que limpias tu apartamento la noche anterior porque alguna parte irracional de tu cerebro susurra: ¿qué pasa si no vuelves a casa? La mañana de la cirugía, yo ya estaba en mi bata de hospital, sentada en el borde de esa cama estrecha con la sábana de papel, esperando al anestesiólogo. Me habían dado midazolam.
Ese es el sedante que usan antes de llevarte adentro. Te hace sentir como si tu cerebro estuviera envuelto en algodón. Puedes hablar, puedes firmar tu nombre, pero tu juicio está básicamente de vacaciones. Fue entonces cuando apareció mi madre. Gail entró con una taza de viaje de té de manzanilla, mi favorito, y una cálida sonrisa. Ella frotó mi hombro y me dijo que todo iba a estar bien. Luego sacó una pequeña pila de papeles. Ella dijo que la enfermera mencionó que debería firmar algunos formularios médicos por si acaso, un poder notarial para que ella pudiera comunicarse con mis médicos si algo salía mal durante la cirugía. Sonaba razonable. Estaba a punto de estar inconsciente durante 7 horas. Alguien debería poder hablar con mi equipo médico. Así que firmé. Mis manos temblaban. Mi visión estaba un poco suave alrededor de los bordes y lo único en lo que realmente podía concentrarme era en el miedo de lo que estaba a punto de sucederle a mi columna. No leí cada página. Confiaba en mi madre. Lo que firmé no fue un poder notarial médico. Era un poder notarial general y duradero, un documento que le daba a Gail plena autoridad sobre mis finanzas, mi propiedad, mis cuentas bancarias, todo. Firmé la entrega de mi hogar porque estaba drogada, aterrorizada y creía en la única persona que debería haberme estado protegiendo. 7 horas después, desperté. Mi garganta estaba en carne viva por el tubo de respiración. Mi espalda se sentía como si hubiera sido reconstruida con hardware de un sitio de construcción, lo cual técnicamente así era. Mi visión estaba borrosa. Mi boca estaba tan seca que podría haber usado mi lengua como papel de lija. Y allí, en la pequeña bandeja rodante junto a mi cama de hospital, estaba mi teléfono. 68 llamadas perdidas, 41 de mi madre, 19 de Paige, 8 de números que no reconocía. La morfina estaba haciendo su trabajo con el dolor quirúrgico. Pero no hay dosis en la tierra para lo que escuché a continuación. Un mensaje de voz de Gail, su voz alegre, casual, como si me estuviera recordando que comprara leche de camino a casa. Maddie, cariño, no te enfades, pero vendimos el condominio. Estabas inconsciente, así que firmamos el papeleo por ti. Es para la boda de Paige. Te explicaremos todo cuando te sientas mejor. Te amo, dulzura. Lo reproduje 2 veces porque mi cerebro no pudo procesarlo la primera vez. Luego vi un mensaje de texto de un número que no conocía. Hola. Confirmando el recorrido para el nuevo comprador mañana a las 10 de la mañana, ¿puedes dejar las llaves debajo del tapete? Estaba acostada en una cama de hospital. No podía sentarme. No podía girar la cabeza sin sentir que mi columna se partiría por la mitad. Tenía tornillos de titanio sosteniendo mis vértebras juntas. Y mi madre acababa de vender mi hogar, el regalo de mi abuela, mi seguridad, mi independencia, cada cosa que había construido, por $195.000 para pagar la boda de mi hermana. Las lágrimas llegaron y como no podía girar la cabeza, simplemente rodaron hacia los lados dentro de mis oídos. ¿Conocen esa sensación cuando su teléfono está estallando y saben que algo terrible ha sucedido incluso antes de mirar? Multipliquen eso por 1000. Ese fue mi martes por la noche en Prisma Ealt Greenville Memorial. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo absoluto mientras estás acostada boca arriba en una cama de hospital. Hay una extraña claridad que viene con eso. Cuando todo te ha sido arrebatado y físicamente no puedes moverte, tu mente se vuelve muy, muy enfocada. Levanté mi teléfono lentamente. Mis manos todavía temblaban por la anestesia. Hice una llamada. No a mi madre, no a Paige. Llamé a mi mejor amiga, Josie Callahan. Josie y yo habíamos sido cercanas desde nuestro 3er año en Clemson. Ella ahora trabajaba como asistente legal senior en un bufete de abogados de bienes raíces en el centro de Greenville. Ella contestó en el segundo timbre. Susurré 4 palabras. Mi mamá vendió mi condominio. Josie dijo que estaría allí en 30 minutos. Llegó en 26. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor presionen ese botón de suscripción y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Leo cada uno y significa más para mí de lo que saben. Gracias. Ahora, ¿dónde estábamos? Cierto.
José Callahan entrando a mi habitación de hospital como una mujer que ya había archivado mentalmente 3 demandas antes de encontrar estacionamiento. José me echó un vistazo, pálida, conectada a un goteo de morfina, susurrando porque el tubo de intubación había convertido mi voz en algo entre un susurro y una puerta chirriante, y se sentó sin decir una palabra. Le entregué mi teléfono. Ella escuchó el mensaje de voz. Ella leyó los mensajes de texto. Se desplazó a través de las 68 llamadas perdidas y observé su rostro pasar por unas 9 expresiones diferentes en 30 segundos. Ninguna de ellas buena. José es asistente legal en Ostrovsky Fay, uno de los mejores bufetes de abogados de bienes raíces en Greenville. Pasó 7 años revisando cierres de propiedades, disputas de títulos y transferencias de escrituras. Así que, cuando levantó la vista de mi teléfono y dijo muy tranquilamente que esto no era un desacuerdo familiar, que esto era un delito grave, le creí. Ella comenzó a tomar fotos. Cada pantalla, cada mensaje de texto, cada registro de llamadas. Fotografió la transcripción del mensaje de voz. Ella estaba construyendo un archivo antes de que yo terminara de explicar lo que sucedió. Esa es José. Mientras que la mayoría de la gente dice, oh Dios mío, lo siento mucho, José construye carpetas de evidencia. Amo a esa mujer. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Gail contestó al primer timbre. Alegre como una presentadora del clima en un lunes soleado. Ella habló sobre la boda como si fuera la cosa más natural del mundo. En su relato, lo que había hecho no era robo. Era gestión familiar. Me dijo que el condominio eran solo paredes y un techo y que yo podía quedarme con ella hasta que encontrara algo nuevo. Ella dijo, la familia es lo primero. Y luego dijo la frase que cortó más profundo que cualquier cosa. Beverly hubiera querido esto. Beverly, mi abuela, quien específicamente por escrito no confiaba en Gail con la propiedad. Que Beverly hubiera querido que Gail vendiera el condominio que Beverly deliberadamente me dejó a mí. La lógica era tan retorcida que podría haber calificado para una franquicia de pretzels. Pero Gail lo creía. Esa es la parte difícil de explicar a las personas que nunca han lidiado con alguien como mi madre. Ella no estaba mintiendo para manipularme. Ella genuinamente, verdaderamente en su corazón creía que tenía el derecho de tomar esta decisión. En el mundo de Gail, ella es la familia. Ella decide qué es justo, qué es necesario y quién se sacrifica por quién. Y la persona que se sacrifica siempre he sido yo. Aquí es donde los números se vuelven dolorosos. Gail había vendido el condominio a un comprador en efectivo por $195,000. El dinero fue a una cuenta bancaria que ella había establecido, no a mi nombre, sino al de ella. Y en las aproximadamente 19 horas entre el cierre y mi despertar, ella ya había comprometido $142,000 para la boda de Paige. $68,000 para el depósito en el Westin Poinsett en el centro de Greenville. El lugar con el que Paige había estado soñando desde que lo vio en alguna página de Instagram de novias. $31,000 a una planificadora de bodas llamada Renata, quien aparentemente cobra más por hora que mi cirujano ortopédico. $18,000 por un vestido de novia de diseñador personalizado porque uno de confección estándar no era lo suficientemente bueno para mi hermana. Quien una vez devolvió un regalo de cumpleaños mío porque la cinta era del tono equivocado de verde azulado y $25,000 a un proveedor de catering por un menú que más tarde supe que incluía una barra de mariscos crudos con ostras importadas. $210,000. Ese era el presupuesto total para esta boda. Todo mi condominio, la cosa que mi abuela me dejó, la cosa que había pasado 3 años manteniendo y mejorando, costaba menos que la recepción de Paige. Al menos mi condominio venía con plomería funcional y no requería un cuarteto de cuerdas. Los $53,000 restantes estaban destinados a una luna de miel de 2 semanas en Santorini y el resto de los pagos a proveedores, todo de la venta de mi hogar. Todo autorizado por un poder notarial que firmé mientras estaba sedada y aterrorizada antes de una cirugía de columna. Pero esperen, se puso peor. Gail no solo vendió el condominio ese día. Ella también fue a mi banco el mismo día, la misma tarde, entre la oficina del notario y el hospital y retiró $3,800 de mi cuenta de ahorros personal usando el mismo poder notarial, el depósito de la florista para la boda.
Mi madre pasó de robar mi casa a vaciar mis ahorros a sentarse junto a mi cama como una madre amorosa, todo en una sola tarde. Eso requiere un nivel de compartimentación que ni siquiera puedo comprender. Luego llegó el mensaje de texto de Paige. Mi hermana pequeña, de 27 años de edad, no ha mantenido un trabajo por más de 5 meses en su vida. Gastó toda su herencia en un verano. No me envió un mensaje de texto para preguntar si sobrevivía a una cirugía de 7 horas. No preguntó cómo me sentía. No dijo, espero que estés bien. Ella me envió un mensaje que decía que no debería hacer que esto se tratara de mí porque este era su día especial y que yo podría ser su dama de honor para compensarlo. Compensarlo. Ella quería que yo me parara con un vestido rosa rubor en una boda financiada por mi hogar robado y sonriera para el fotógrafo. No sé qué es más impresionante, la audacia o la completa ausencia de autoconciencia. En realidad, si lo sé, es la audacia. Y luego descubrí algo que hizo que mi sangre se helara. Revisé mi expediente hospitalario. Josie me ayudó a acceder a él. Gail se había listado a sí misma como mi contacto de emergencia. Bien, eso sucede. Pero Gail también había estado tomando decisiones sobre mi cuidado posquirúrgico. Ella había contactado al equipo de planificación de alta del hospital y solicitado que me transfirieran a un centro de rehabilitación más barato, un lugar a 40 minutos fuera de Greenville con reseñas mediocres para ahorrar en costos. ¿Los costos de quién? Ella acababa de embolsarse $195.000 de mi dinero y estaba tratando de recortar gastos en mi recuperación. Josie me ayudó a revocar el acceso de Gail inmediatamente. Cada formulario, cada autorización, todo. El nombre de mi madre fue eliminado de cada documento en ese hospital a las 9 de la noche esa noche. Revisé mis cuentas bancarias. Ahorros eliminados. Cuenta corriente $1.847. Eso era todo. Toda mi existencia financiera. Tenía un copago hospitalario de $6.200 por venir. Sin ingresos durante 6 a 8 semanas de recuperación. Y no podía ponerme de pie sin ayuda. Mi madre había tomado mi hogar, mis ahorros, mi autonomía médica y mi capacidad de recuperarme en paz. Y quería que usara rosa rubor y estuviera agradecida. Josie se sentó conmigo hasta la medianoche. Antes de irse, dijo 5 palabras a las que me aferré como a un salvavidas. No los llames. No envíes mensajes de texto. No les adviertas sobre nada. Déjame hablar con Warren mañana por la mañana. Warren era su jefe, un abogado de bienes raíces con 32 años de experiencia. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el pitido de las máquinas del hospital y el arrastrar de pies de las enfermeras nocturnas en el pasillo. Y fue entonces cuando la última pieza encajó en su lugar. Algo que no me había permitido ver hasta ese momento. 3 semanas antes de mi cirugía, Gail había comenzado a llamarme casi a diario, no para preguntar sobre mi salud, sino para presionarme para programar la operación. No esperes, cariño. Tu salud es lo más importante. La oficina del Dr. Mehta tiene una vacante el día 14. Tómala. Ella estaba inusualmente insistente. En ese momento, pensé que estaba siendo cariñosa por una vez. Ella no estaba siendo cariñosa. Ella estaba fijando una fecha. El comprador, el notario, el papeleo. Ella tenía todo listo desde hacía semanas. Ella solo me necesitaba inconsciente. Y ella me empujó hacia la mesa de operaciones para que sucediera. Mi madre no solo me robó durante mi cirugía. Ella diseñó el momento de mi cirugía para robarme. La boda era en 13 días. Apenas podía susurrar, pero detrás de mi silencio, algo se estaba construyendo que Gail Walton nunca planeó. No dormí esa noche. En parte debido al dolor. Resulta que a los tornillos de titanio en tu columna no les importa tu estado emocional. Y en parte porque mi cerebro no dejaba de hacer los cálculos sobre cuán a fondo me había traicionado mi propia familia, pero también en parte porque el hombre en la habitación contigua a la mía roncaba tan fuerte que pensé que la pared estaba vibrando. Los hospitales son muchas cosas. Silenciosos no es una de ellas. A las 7:14 de la mañana siguiente, Josie me envió un mensaje de texto, hablé con Warren. Él quiere ayudar. Pro bono.
Dice que esto es de libro de texto. 3 palabras. Pro bono. Libro de texto. Ayuda. Leí ese mensaje de texto 6 veces y lloré por 7ª vez en 12 horas. Pero esta vez, fue diferente. Esta vez se sintió como el primer rayo de luz del día después de la noche más larga de mi vida. Warren Ostrovsky tenía 61 años de edad, era socio principal en Ostrovsky Fay, y había pasado 32 años practicando la ley de bienes raíces en Carolina del Sur. El hombre había visto todo tipo de disputa de propiedad, fraude de títulos y estafa de escrituras que existe. Pero este caso era personal para él. Su propia madre había sido explotada financieramente por su tío hace años, una situación familiar que terminó en la corte y cambió permanentemente cómo Warren veía la confianza dentro de las familias. Cuando José trajo mi caso, él no dudó. Warren revisó los documentos que José había fotografiado junto a mi cama. El poder notarial, los mensajes de texto, la transcripción del mensaje de voz, la confirmación de retiro bancario, y en 2 horas, había identificado 5 problemas legales críticos con lo que mi madre había hecho. 1. El poder notarial se obtuvo mediante engaño. Yo estaba bajo sedación, creía que estaba firmando formularios médicos y nunca se me dijo que estaba otorgando autoridad financiera sobre mi propiedad. Eso es fraude de libro de texto bajo la ley de Carolina del Sur. 2. Gail usó el poder notarial para una transacción que la beneficiaba directamente a ella y a su otra hija. Un agente bajo un poder notarial tiene el deber fiduciario de actuar en interés del principal, no en el propio. Gail violó ese deber tan a fondo que bien podría haberle prendido fuego. 3. Harold Fenn, el notario que manejó el cierre, notarizó documentos para los que nunca comparecí personalmente. Bajo la ley notarial de Carolina del Sur, esa es una violación que puede anular todo el cierre. Harold era un notario semiretirado de 67 años que Gail encontró a través de una amiga de la iglesia. Él había manejado el trato por $220, aproximadamente 4 veces la tarifa de cierre estándar. No verificó mi identidad. No me llamó. No confirmó que el poder notarial se hubiera obtenido legítimamente. Tomó el cheque inflado, se saltó cada salvaguarda y selló un robo. 4. El precio de venta. Mi condominio fue tasado en $238.000 14 meses antes de la cirugía. Gail lo vendió por $195.000. $43.000 por debajo del valor de mercado porque necesitaba un comprador rápido en efectivo y no le importaba obtener un precio justo. No era su dinero para perder. Y 5. Este fue el que cambió todo. Warren descubrió que Gail no solo había usado el poder notarial para firmar los documentos de cierre. Ella también había creado un documento separado, una carta de consentimiento manuscrita supuestamente mía dirigida al comprador confirmando que yo autorizaba la venta y estaba al tanto de los términos. Mi firma estaba en la parte inferior. Yo nunca escribí esa carta. Nunca vi esa carta. Mi madre la falsificó. Esto ya no era solo un abuso. Bajo la ley de Carolina del Sur, falsificar un instrumento escrito para facilitar una transferencia de propiedad es falsificación en primer grado. Eso es un delito grave que conlleva hasta 10 años. Gail pensó que estaba siendo minuciosa, cubriendo sus huellas con documentación adicional. En cambio, fabricó la pieza de evidencia más condenatoria contra sí misma. Casi sentí algo cercano a la admiración por la ironía. Casi. La siguiente llamada de Warren fue a la compañía de títulos que manejó el cierre. Y aquí es donde aprendí que incluso las corporaciones pueden convertirse accidentalmente en tus aliados cuando su dinero está en juego. La compañía de títulos había marcado la transacción internamente como inusual. La velocidad, el poder notarial, el precio por debajo del mercado, todo levantó sospechas, pero Harold Fenn lo había impulsado, insistiendo en que todo estaba autorizado. La compañía de seguros de títulos se dio cuenta de que eran potencialmente responsables de toda la transacción si la venta era fraudulenta. De repente, estaban muy interesados en ayudar a anular la venta. Nada motiva a una corporación más rápido que la posibilidad de escribir un cheque grande. Luego Warren llamó al comprador. Glenn Sheehan era un inversor inmobiliario de 44 años de Columbia, Carolina del Sur.
Había pagado $195.000 en efectivo por lo que creía que era un trato directo, una mujer vendiendo su condominio rápidamente a través de un representante familiar. Glenn no era tonto, pero Gail había sido convincente. Ella le dijo a Glenn que yo me estaba mudando por un nuevo trabajo y quería una venta rápida y limpia. Glenn estaba furioso. No conmigo, dijo Gail. Sus $195.000 estaban ahora atrapados en una transacción legalmente cuestionable y le habían mentido desde el principio. Él estaba listo para cooperar con cualquier cosa y todo. Y luego Glenn le dijo a Warren algo que dejó a todos helados. Gail había contactado primero a Glenn 3 semanas antes de mi cirugía. No una semana, no unos pocos días, 3 semanas completas. Ella tenía el listado de la propiedad, el precio de venta y la fecha de cierre propuesta ya trazados. La fecha de cierre que le había dado a Glenn era la fecha exacta de mi operación. Ella tenía esa fecha antes de que yo siquiera la hubiera confirmado con el hospital. Mi madre no solo se había aprovechado de mi cirugía. Ella había arreglado todo el trato por adelantado y luego me presionó para programar la cirugía en una fecha que funcionara para su cronograma de cierre. Cada llamada telefónica, no esperes, cariño. Tu salud es lo primero. Toma la cita el día 14, era parte del plan. Ella usó mi miedo médico, mi confianza y mi estado sedado como herramientas en una transacción inmobiliaria que había estado diseñando durante casi un mes. Pensé que ya había sentido lo peor. Estaba equivocada. Esto era peor porque la mujer que me entregó té de manzanilla antes de la cirugía y frotó mi hombro y me dijo que todo estaría bien, esa mujer ya había vendido mi casa en papel. Ella solo estaba esperando que yo cayera bajo la anestesia para poder firmar la última página. Luego recibí una llamada telefónica que me hizo reír por primera vez en días. Mi vecina, Donna Litvak, trabajadora postal retirada de 64 años de edad, vivió al lado mío en Laurel Lee durante los últimos 3 años. Donna revisa la cámara de su timbre RIN más a menudo de lo que la mayoría de la gente revisa su presión arterial. La mujer podría ejecutar vigilancia para el FBI y aún tener energía para traerte pan de plátano después. Donna llamó porque un hombre había aparecido en el condominio con una cinta métrica y comenzó a hablar sobre destripar mi cocina. Mi cocina. La que yo había renovado personalmente. La de las nuevas encimeras. Donna no tenía idea de que yo estaba vendiendo porque no estaba vendiendo. Pero ella no sabía eso todavía. Cuando le conté lo que sucedió, Donna se quedó callada durante unos 5 segundos. Luego dijo que tenía la grabación de su RIN del día de mi cirugía. Vídeo con marca de tiempo que mostraba a mi madre entrando a mi condominio con Harold Fenn y un hombre que ella no reconocía. Ese era Glenn Sheehan mientras yo estaba en una mesa de operaciones teniendo mi columna reconstruida. Gail entró a mi casa, la casa de mi abuela, con un notario y un comprador y la vendió mientras yo estaba inconsciente. Donna dijo que testificaría cualquier cosa. Ella también señaló algo importante. Nunca me había visto empacar una sola caja, nunca vio mudanzas, nunca me escuchó mencionar la venta porque no lo había hecho. Su testimonio confirmaría que esta venta ocurrió sin mi conocimiento o participación. Al final de ese día, tenía un abogado veterano en bienes raíces trabajando pro bono, una compañía de seguros de títulos ansiosa por cooperar, un comprador listo para testificar. Una vecina con evidencia de vídeo con marca de tiempo y un notario que había recortado cada esquina por un día de pago de $2.200. Las piezas estaban cayendo en su lugar más rápido de lo que Gail había gastado el dinero. Warren expuso los siguientes pasos: una petición de emergencia para anular la venta, una litispendencia para congelar la propiedad y un informe criminal a la oficina del sheriff. Hice mi segunda llamada telefónica importante esa noche a la oficina del sheriff del condado de Greenville y presenté un informe por falsificación, fraude y explotación financiera. 11 días para la boda, Gail estaba eligiendo manteles. Ella no tenía idea de que el suelo debajo de ella ya se estaba desmoronando. Día 3 después de la cirugía, fui trasladada fuera de la UCI y a una habitación de recuperación regular, lo que en términos hospitalarios significaba que me gradué de "estamos realmente preocupados por ti ya, probablemente estás bien, pero te mantenemos por si acaso". Podía sentarme ligeramente. Podía susurrar sin sentir que mi garganta estaba forrada con papel de lija, y podía sostener mi teléfono el tiempo suficiente para leer las actualizaciones que Warren Ostrowski estaba enviando a través de Josie.
La máquina legal se estaba moviendo, y se estaba moviendo rápido. Warren operaba en dos vías separadas, civil y penal. Y me explicó la diferencia así: la vía civil era el bisturí, preciso e inmediato, diseñado para detener el sangrado y recuperar mi propiedad. La vía penal era el peso lento, el tipo de presión que se acumula durante semanas y meses hasta que aplasta todo debajo de ella. Necesitábamos ambas. En el lado civil, Warren presentó una petición de emergencia ante el Tribunal del Condado de Greenville para anular la venta de la propiedad por motivos de fraude, falsificación e incumplimiento del deber fiduciario. Él presentó una litispendencia. Ese es un aviso legal adjunto a la propiedad que le dice al mundo entero que este condominio está en disputa y nadie puede comprarlo, venderlo o transferirlo hasta que un tribunal diga lo contrario. Es como poner un candado en una escritura. Dentro de las 48 horas, el tribunal emitió una orden de restricción temporal, congelando toda la transacción. Mi condominio no iba a ninguna parte. En el lado penal, la oficina del sheriff del condado de Greenville abrió una investigación formal basada en el informe que yo había presentado. Su primera entrevista fue con Harold Fenn, el notario, y Harold se dobló como una silla de jardín en una tormenta de viento. Harold tenía 67 años, estaba semiretirado y absolutamente no preparado para un detective sentado frente a él preguntando sobre cargos de fraude grave. Admitió todo dentro de los primeros 20 minutos. Confirmó que Gail le pagó $2.200 por el cierre, aproximadamente 4 veces la tarifa normal, específicamente porque necesitaba que se hiciera rápido y en silencio. Admitió que nunca me contactó, nunca verificó mi identidad, nunca confirmó que el poder notarial se hubiera obtenido legítimamente. Dijo que Gail le dijo que yo estaba en el hospital pero que había autorizado todo. Y él tomó su palabra porque el dinero era bueno. Harold no era malvado. Era perezoso y codicioso, lo que en términos legales puede ser igual de destructivo. Ahora enfrentaba sus propios cargos. Y estaba más que dispuesto a decir lo que fuera que la fiscalía necesitara escuchar sobre Gail Walton. Mientras tanto, Glenn Sheehan, el comprador, estaba cooperando plenamente con el caso civil de Warren. Glenn ya había contratado a su propio abogado y presentó una demanda separada contra Gail por la devolución de sus $195.000. Mi madre ahora estaba siendo demandada desde 2 direcciones simultáneamente y ni siquiera lo sabía todavía. Pero Glenn nos dio algo más valioso que su cooperación. Nos dio una línea de tiempo. Durante una de sus conversaciones con Warren, Glenn mencionó que Gail le había propuesto la fecha de cierre 3 semanas antes de la cirugía. Warren le pidió que revisara sus registros. Glenn sacó sus correos electrónicos y encontró el mensaje original de Gail con fecha de 21 días antes de mi operación con la dirección de la propiedad, el precio de venta y una fecha de cierre específica que coincidía exactamente con la fecha de mi cirugía. Warren tomó ese correo electrónico, lo cruzó con mis registros hospitalarios y confirmó algo que yo había sospechado pero que no podía probar. Gail tenía la fecha de cierre antes de que yo siquiera hubiera confirmado mi cirugía. Ella llamó a la oficina de programación del Dr. Mehta, averiguó las fechas disponibles y luego contactó a Glenn con una fecha de cierre que coincidía. Después de eso, pasó 2 semanas llamándome, presionándome para tomar la cita. No esperes, Maddie. Tu salud es lo primero. El día 14 funciona. Solo tómala. Ella no programó su fraude alrededor de mi cirugía. Ella programó mi cirugía alrededor de su fraude. Cuando Warren me dijo esto, yo estaba sentada en mi cama de hospital comiendo gelatina de lima, que por cierto sabe exactamente como esperarías que supiera algo de ese color. Y simplemente dejé la cuchara y miré fijamente a la pared durante unos 3 minutos. Hay niveles de traición. Descubrir que tu madre robó tu casa es un nivel. Descubrir que orquestó el momento de tu procedimiento médico para facilitar el robo es algo completamente diferente. Algo para lo que no creo que hayan inventado una palabra todavía. Pero Warren no había terminado de cavar. Como parte de la construcción del caso civil, sacó registros financieros históricos conectados a mi familia. Estaba buscando patrones, comportamiento previo que fortaleciera el argumento de que las acciones de Gail no eran impulsivas, sino habituales. Y encontró uno. Hace 9 años, cuando mi padre Robert murió de un ataque al corazón, Gail sirvió como albacea de su patrimonio. El patrimonio era pequeño,
algunos ahorros, una póliza de seguro de vida y propiedad personal. Entre esa propiedad personal estaba la colección de joyas de mi abuela Beverly, que Beverly le había dado a Robert años antes con el entendimiento de que eventualmente iría a mí. $14,000 en piezas, un anillo de zafiro, un collar de perlas, 2 pulseras de oro que Beverly usaba todos los domingos en la iglesia. Esas piezas estaban listadas en el inventario del patrimonio. Nunca fueron distribuidas. Gail me dijo en ese momento que no podía encontrarlas y que debían haberse extraviado durante la mudanza. Yo tenía 22 años, llorando a mi padre y no tenía la energía o el conocimiento para luchar. Lo dejé pasar. Warren no lo dejó pasar. Sacó los registros del patrimonio y descubrió que las joyas fueron inventariadas, valoradas y luego simplemente desaparecieron del papeleo. Sin transferencia, sin registro de venta, sin explicación, simplemente desaparecidas. $14,000 del legado de mi abuela se desvanecieron bajo la vigilancia de Gail. Eso fue hace 9 años. Y ahora aquí estábamos de nuevo. El mismo patrón, el mismo objetivo, la misma mujer decidiendo que lo que pertenecía a Mateline Walton en realidad pertenecía a quien Gail Walton decidiera que lo necesitaba más. Este descubrimiento cambió el panorama legal. Estableció un patrón de explotación financiera habitual, la misma víctima, el mismo perpetrador. Durante casi una década, Warren dijo que esto influiría significativamente en cómo el fiscal de distrito abordaría los cargos penales. Esto no fue un lapso único de juicio. Esto era quien Gail era. Mientras todo esto sucedía, mi madre continuaba viviendo en una fantasía. Gail me llamó 2 veces esa semana, dejando mensajes de voz sobre la boda. La planificadora había finalizado la asignación de asientos. La florista, pagada con mis $3,800 robados, estaba haciendo peonías blancas y eucalipto. Y mi favorita personal, Gail me envió un mensaje de texto con una foto de muestras de tela de dama de honor con el mensaje: la planificadora dice rosa rubor para las damas de honor. Te verás hermosa, cariño. Mi madre vendió mi condominio mientras me estaban perforando tornillos de titanio en la columna, y ahora quería que usara rosa rubor y sostuviera un ramo en la boda que ella había pagado con las ganancias. En ese punto, honestamente, ¿por qué no pedirme que haga un brindis también? Me gustaría levantar una copa por la feliz pareja, financiada completamente por robo mayor y falsificación. El cóctel de camarones es excelente. Debería serlo por $25,000. No respondía nada de eso. Ni una palabra. Josie y Warren me habían dicho lo mismo. El silencio es el arma más peligrosa cuando tu enemigo piensa que eres impotente. Gail contaba con que yo llorara, me quejara, tal vez escribiera un mensaje de texto enojado y luego eventualmente lo aceptara. Eso es lo que siempre había hecho. Esa era la Maddie que ella conocía. Ella no conocía a la nueva. En el día 7, fui dada de alta del hospital. No podía volver a mi condominio. Todavía estaba en el limbo legal. Así que Josie me llevó a su habitación de invitados. Ella ya la había preparado. Almohadas extra para mi espalda, un banco de ducha para que pudiera bañarme sin torcer mi columna y una pequeña pila de novelas románticas baratas que ella dijo que eran médicamente necesarias para la moral. Podía caminar con un andador lentamente, dolorosamente, pero podía moverme. Los amigos de Josie, nuestros amigos realmente, un grupo de mujeres de Clemson y de la clínica veterinaria, organizaron silenciosamente una colecta para mis facturas médicas. Sin GoFundMe, sin drama en redes sociales, solo personas a las que les importaba pasando la voz. Recaudaron $4,300 en 2 días. Me senté en la cama de invitados de Josie leyendo los mensajes de Venmo. Te tenemos, Maddie, y aguanta ahí, chica. Y uno de mi compañera de trabajo, Lena, que solo decía: espero que tu madre pise un Lego todos los días por el resto de su vida. Y lloré de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. A la mañana siguiente, Warren envió un documento final, un aviso legal formal, no una amenaza, solo información, dirigido a Lloyd y Janine Bergstrom, los padres de Trenton Spartenberg. El aviso declaraba clara y factualmente que los fondos utilizados para planificar la boda de su hijo fueron obtenidos a través de fraude criminal. Que los procedimientos civiles y penales estaban en marcha y que los pagos a proveedores realizados con dinero robado podrían estar sujetos a recuperación legal.
5 días hasta la boda. Y los Bergström estaban a punto de enterarse exactamente con quién se estaba casando su hijo. Lloyd Bergström no era un hombre dramático. Poseía 3 locales de tintorería en todo Spartanburg. Conducía un Ford F-150 que había tenido durante 11 años. Y su idea de una noche de viernes salvaje era ver el fútbol de Clemson con un tazón de chili. Cuando llegó el aviso legal de Warren Ostrowski a la casa de los Bergström, Lloyd no gritó. No llamó a Gail. No llamó a Paige. Llamó a su abogado familiar. La evaluación del abogado tomó unos 40 minutos y se redujo a un párrafo devastador. Si Trent se casaba con Paige mientras ella estaba conectada a una investigación de fraude activa, cualquier sentencia de restitución contra Paige podría potencialmente adjuntarse a los bienes matrimoniales bajo las leyes de distribución equitativa de Carolina del Sur. La boda no solo era emocionalmente riesgosa, era financieramente peligrosa. La recomendación del abogado fue clara. No proceder hasta que el asunto criminal esté completamente resuelto, lo cual podría tomar un año o más. Lloyd sentó a Trent en la mesa de la cocina y le mostró el aviso legal. No dio sermones. No dijo, te lo dije. Simplemente le entregó a su hijo los papeles y esperó. Trent los leyó 2 veces. Luego hizo una pregunta. ¿Paige lo sabía? Lloyd no tenía la respuesta, pero Trent sabía quién sí. En el día 10 después de mi cirugía, Trent Bergström me llamó. Fue la primera vez que habíamos hablado sin Paige en la habitación o en la línea. Su voz era cuidadosa, casi cautelosa, como un hombre caminando por una casa que sospecha que podría estar en llamas. No exageré. No dramaticé. Le conté hechos. El mensaje de voz, el poder notarial firmado bajo sedación, los $195.000, las 3 semanas de planificación antes de mi cirugía, la carta de consentimiento falsificada y el mensaje de texto de Paige. El que decía, no hagas que esto se trate de ti. Mientras yo estaba acostada en una cama de hospital 12 horas después de tener mi columna reconstruida, Trent estuvo callado durante mucho tiempo. Luego preguntó si había pruebas de que Paige lo sabía de antemano. Le conté sobre el intercambio de mensajes de texto entre Paige y Gail de 3 semanas antes de la cirugía. ¿Qué pasa si ella no firma? Y la respuesta de Gail, no te preocupes, yo me encargaré de eso. Los mensajes habían sido marcados durante la investigación. Eventualmente serían utilizados como evidencia. Trent me agradeció. Su voz era plana, no enojada, algo peor que enojada. Decepcionada de una manera que no se recupera. Colgó. No confrontó a Paige esa noche. Condujo a la casa de sus padres y se quedó allí durante 2 días. Cuando Paige llamó, preguntando dónde estaba, él le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ella preguntó sobre qué había que pensar. Él dijo que la llamaría cuando estuviera listo. En el día 11, Trent llamó a Paige. No sé exactamente qué se dijo porque yo no estaba allí y Trent no es del tipo que transmite conversaciones privadas. Pero Josie escuchó de Warren, quien escuchó del abogado de los Bergström, que Trent le dijo a Paige que la boda se posponía indefinidamente. No gritó. No acusó. Dijo algo en la línea de que no podía seguir adelante en este momento, tal vez nunca. Y necesitaba entender con quién estaba a punto de casarse. La respuesta de Paige fue inmediata y predecible. Ella me llamó no para disculparse, no para explicar, sino para culpar. Me dijo que yo había destruido su vida, que estaba celosa, amargada y egoísta. Que siempre había resentido su felicidad y esta era mi forma de castigarla. El mismo guión que Gail había escrito hace años, el libro de jugadas familiar, donde soy la villana por negarme a ser el felpudo. Paige había memorizado cada línea. Dejé que terminara. Luego dije lo que había estado reteniendo durante 11 días. Le dije que ella sabía exactamente lo que Gail estaba planeando. Que le envió un mensaje de texto a Gail 3 semanas antes de mi cirugía, preguntando qué pasaría si yo no firmaba, que nunca llamó una vez para preguntar si sobrevivía a una operación de 7 horas. Y que me ofreció un lugar de dama de honor en una boda financiada con mi hogar robado como si fuera algún tipo de premio de consolación. Luego colgué. Sin monólogo dramático, sin discurso de victoria, solo el clic silencioso de alguien que ha terminado de explicarse a personas que nunca escucharon.
De todos modos, Gail llamó después y, por primera vez, no estaba alegre. Estaba enojada, furiosa, en realidad. Me dijo que yo había arruinado la oportunidad de Paige de una vida hermosa por una pieza de bienes raíces. Dijo que yo estaba siendo vengativa y desagradecida. Ella dijo, la familia no le hace esto a la familia. No discutí con ella. No tiene sentido discutir con alguien que comete un delito grave y genuinamente no puede ver el crimen. Le dije a Gail que debería hablar con un abogado, uno real, no Harold Fenn, porque lo que venía a continuación no sería una conversación familiar. Luego le colgué a ella también. Gail todavía no conocía el panorama completo. Ella pensaba que esto era una discusión familiar, desordenada, emocional, pero algo que eventualmente pasaría como siempre lo había hecho. Ella no sabía sobre la petición de emergencia. No sabía sobre la litispendencia. No sabía sobre la cooperación de Harold Fenn con la oficina del sheriff. No sabía sobre la carta de consentimiento falsificada que elevaba sus cargos a falsificación en primer grado. No sabía sobre el robo de joyas de hace 9 años que establecía un patrón de explotación. Estaba a punto de averiguarlo, pero no de mí, sino de un detective. 2 días después, un investigador del sheriff del condado de Greenville llamó a la puerta principal de Gail en Simpsonville. No estaba allí para arrestarla. No todavía. Estaba allí para entrevistarla formalmente como sujeto de una investigación criminal sobre falsificación, fraude y explotación financiera de un miembro de la familia. Gail lo invitó a pasar porque todavía creía que podía explicar su salida de cualquier cosa. Según el informe del detective, que Warren obtuvo más tarde, Gail pasó los primeros 15 minutos tratando de explicar que había hecho lo mejor para la familia y que nadie entendería. Eventualmente, el detective escuchó cortésmente y luego le presentó un resumen de la evidencia, el poder notarial fraudulento, la carta de consentimiento falsificada, la cooperación total de Harold Fenn, el testimonio de Glenn Sheehan, la grabación del timbre RIN, los registros de retiro bancario y la cadena de correos electrónicos prequirúrgicos que probaban que la venta se arregló con 3 semanas de antelación. Gail dejó de hablar después de eso. Día 13, la fecha marcada en el calendario de Paige durante 8 meses. El salón de baile del Westin Poinsett en el centro reservado y decorado en la mente de Paige 1000 veces. La barra de mariscos crudos con ostras importadas, el cuarteto de cuerdas, el vestido de diseñador, la luna de miel en Santorini. Nada de eso sucedió. No hubo escena dramática. Ningún momento de salón de baile vacío. El Westin reservó un evento corporativo en el espacio ese día. Alguna reunión regional de una compañía de seguros. El proveedor de catering sirvió a un cliente diferente. La planificadora de bodas, Renata, le envió a Gail una factura por la tarifa de cancelación y pasó a su siguiente novia. Paige pasó el día en su habitación de la infancia en la casa de Gail. Trent lo pasó en casa de sus padres en Spartanburg viendo baloncesto universitario con su papá. Gail se sentó sola en su cocina mirando una pila de documentos legales que apenas comenzaba a entender. Y yo me senté en la habitación de invitados de Josie comiendo comida para llevar de un lugar tailandés en Augusta Road, viendo un documental de naturaleza sobre pulpos. ¿Sabían que los pulpos tienen 3 corazones? Eso se sintió extrañamente relevante. Algunas criaturas simplemente están hechas para sobrevivir a cosas que deberían romperlas. La boda se había ido, pero la historia no había terminado porque el caso civil, el bisturí, había hecho su trabajo. Ahora era el momento del peso lento. Si esta historia ha significado algo para ustedes, me encantaría que presionaran suscribirse y dejaran un me gusta. Es una cosa pequeña, pero realmente mantiene este canal en marcha, y estoy agradecida por cada uno de ustedes. 4 semanas después de mi cirugía, el Tribunal del Condado de Greenville anuló oficialmente la venta de la propiedad. Cada documento que Harold Fenn había notariado, cada firma que Gail había colocado usando el poder notarial fraudulento, cada papel en ese archivo de cierre, todo declarado nulo y sin efecto. Mi nombre fue restaurado en la escritura. Mi condominio era mío de nuevo. La compañía de seguros de títulos cubrió las pérdidas inmediatas de Glenn Sheehan mientras el tribunal procesaba la orden de restitución completa contra Gail. Glenn recuperó su dinero. Él era la única persona inocente en todo este lío que había sido arrastrada por las mentiras de mi madre. Y merecía salir entero.
Lo último que escuché es que compró un dúplex en West Columbia y le iba bien. 6 semanas después de la cirugía, entré de nuevo a mi condominio por primera vez, lentamente con mi andador. Me tomó unos 4 minutos llegar del auto de José a mi puerta principal y cada paso enviaba un dolor sordo irradiando a través de mi espalda baja. Pero lo logré. Donna Litvak estaba esperando en el pasillo con un jarrón de girasoles tan grande que parecía que había saqueado un mercado de agricultores entero. Había estado revisando el lugar mientras yo no estaba, regando mi única planta de interior sobreviviente, recogiendo el correo, asegurándose de que las tuberías no se congelaran durante esa extraña ola de frío que Greenville tuvo a finales de octubre. Entré. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Mi vela de lavanda todavía estaba en la encimera de la cocina. Mi taza de café todavía estaba en el estante de secado. La manta todavía estaba doblada en el sofá. Nadie había empacado mis cosas. Nadie había movido nada porque yo nunca vendí mi hogar. Mi madre lo hizo y la ley lo trajo de vuelta. Me paré en mi cocina, la de las encimeras que yo misma había elegido, el protector contra salpicaduras que había instalado un sábado con José y un tutorial de YouTube y una botella de vino barato, y lloré. No las lágrimas laterales del hospital, sino reales, el tipo que viene de recuperar algo que estaba segura de que se había ido para siempre. Pero el caso criminal todavía se movía lentamente, pesadamente y con el tipo de inevitabilidad que Gail Walton nunca planeó. Harold Fenn fue el primero en caer, acusado de fraude notarial. Su comisión notarial fue revocada permanentemente por el Estado. 40 años de reputación profesional desaparecidos porque tomó $2.200 para saltarse cada salvaguarda que existía para proteger a personas como yo. Enfrentó una multa de $15.000 y responsabilidad civil ante Glen Sheehan. La esposa de Harold, según la red de inteligencia vecinal de Donna, apenas podía mirarlo. No puedo decir que sintiera lástima por él, pero tampoco celebré. Era un hombre perezoso que tomó una decisión codiciosa y pagó por ella. Eso es solo matemáticas. Luego vino Gail. Mi madre fue acusada formalmente un martes por la mañana, aproximadamente 2 meses y medio después de la cirugía. Falsificación grave en primer grado, explotación financiera de un miembro de la familia. 2 cargos que conllevan un máximo combinado de 15 años en Carolina del Sur. Un oficial del sheriff del condado de Greenville llegó a su casa en Simpsonville a las 7:45 de la mañana. Fue arrestada, transportada al centro de detención, fichada, se le tomaron las huellas dactilares y fotografiada. Su foto policial fue tomada bajo las mismas luces fluorescentes que fotografían a todos por igual. Los asustados, los peligrosos, los tontos y los que todavía no creen que hicieron nada malo. Gail fue liberada bajo fianza el mismo día, pero el daño estaba hecho. Su nombre estaba en el sistema. Sus huellas dactilares estaban en la base de datos y su rostro estaba en un archivo que la seguiría por el resto de su vida. Gail contrató a un abogado, uno barato, porque había gastado la mayor parte del dinero robado en ostras importadas y centros de mesa de eucalipto. Su abogado revisó la evidencia y entregó el tipo de noticias que ninguna cantidad de autojustificación puede suavizar. El caso era abrumador, el poder notarial fraudulento, la carta de consentimiento falsificada, la que Gail había creado como prueba adicional que se convirtió en el documento más incriminatorio del archivo. La cooperación total de Harold Fenn. El testimonio y los registros de correo electrónico de Glen Sheehan. La grabación con marca de tiempo del RIN de Donna Litvak. El patrón de explotación financiera de 9 años que se remonta a las joyas desaparecidas. La línea de tiempo prequirúrgica que probaba que todo el esquema fue planeado con semanas de antelación. El abogado de Gail recomendó un acuerdo de culpabilidad. Pelear esto en juicio sería costoso, público y casi con certeza resultaría en una sentencia más dura. El acuerdo, culpable de falsificación grave y explotación financiera. 3 años en prisión estatal. 5 años de libertad condicional supervisada después de la liberación. Restitución completa a Glen Sheehan. Antecedentes penales permanentes por delito grave. Lo que significa que Gail nunca más podría servir como albacea de un patrimonio, fideicomisaria de un fideicomiso, agente bajo un poder notarial o trabajar en cualquier escuela, cuidado infantil o capacidad fiduciaria. Una orden de restricción ordenada por el tribunal que prohíbe cualquier contacto conmigo y la restitución.
El tribunal ordenó la venta de la casa de Gail en Simpsonville, la casa familiar, la casa donde nos había criado a Paige y a mí, la casa que había controlado como su reino personal durante 20 años. Se vendió por $187,000. Las ganancias fueron a la restitución de Glen Sean. La mujer que vendió la casa de su hija para financiar una boda perdió su propia casa para pagar las consecuencias. Beverly habría llamado a eso poético. Yo solo lo llamé vencido. Luego la investigación llegó a Paige. Alrededor del cuarto mes, la revisión forense de los registros telefónicos de Gail, procedimiento estándar en casos de fraude, descubrió el intercambio de mensajes de texto entre Paige y Gail de 3 semanas antes de mi cirugía. El mensaje de Paige: ¿qué pasa si ella no firma? La respuesta de Gail: no te preocupes, yo me encargaré de eso. 7 palabras de Paige. 7 palabras que probaron que ella sabía sobre el plan antes de que sucediera. Preguntó sobre su posible fracaso y continuó participando después de recibir la seguridad de que procedería. El fiscal de distrito agregó a Paige como coacusada: conspiración para cometer fraude. Paige recibió sus cargos por correo. No un golpe en la puerta, no esposas, solo un sobresimple de la oficina del procurador del condado de Greenville en su buzón un jueves por la tarde. A menudo he pensado en ese momento. Paige revisando el correo, tal vez esperando un catálogo o una oferta de tarjeta de crédito y sacando el documento que cambió su vida. Sin fanfarria, solo papel, su acuerdo de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y un registro criminal que aparecería en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Tenía 27 años de edad con un cargo de conspiración grave adjunto a su nombre. Trent Bergstrom terminó formalmente el compromiso alrededor del 5º mes. No llamó a Paige para hacerlo. Su abogado envió una carta. El anillo fue devuelto en el mismo sobre. Sin conversación, sin cierre, sin pelea final. Simplemente se eliminó a sí mismo de su vida de la manera en que eliminas tu nombre de una lista de correo, en silencio, completamente y sin mirar atrás. Escuché más tarde a través de la vid de Greenville que Donald Litvack monitorea como un halcón que Trent eventualmente comenzó a salir con una farmacéutica de Travelers Rest que entrenaba softball femenino los fines de semana. Bien por él. Él no era el villano. Solo era un hombre decente que casi se casó con la familia equivocada. Paige perdió todo. El prometido, la boda, el vestido que todavía colgaba en plástico en un armario que nadie abría, la luna de miel en Santorini que existía solo en un historial de navegador. Su madre iba a prisión. La casa familiar, el único hogar que había conocido, fue vendida por orden judicial. Paige se mudó a un apartamento de una habitación cerca de Woodruff Road con una compañera de cuarto que encontró en una aplicación de vivienda. Consiguió un trabajo como anfitriona en una cadena de restaurantes. Tenía 27 años, trabajando por propinas, dividiendo el alquiler y cargando un registro criminal. La niña dorada finalmente había aprendido que el oro no te protege cuando has ayudado a alguien a robarlo. En cuanto a mí, sané lentamente. Mi columna se fortalecía cada semana. Caminé sin el andador para la semana 10. Regresé al hospital de animales Palmetto a tiempo parcial después de 8 semanas, luego a tiempo completo para el 4º mes. El primer perro que traté cuando regresé fue un beagle de 12 años llamado Petato que necesitaba una limpieza dental. A Petato no le importaba mi drama legal. Solo quería la golosina que guardo en el bolsillo de mi uniforme. Honestamente, esa fue la mejor bienvenida que podría haber pedido. Configuré una transferencia automática. $50 por cheque de pago a una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente. Un nombre en la cuenta, el mío. Ningún poder notarial para nadie nunca más. También obtuve un testamento adecuado redactado por Warren Ostrowski, nombrando a Josie Callahan como mi albacea. Porque aquí hay algo que aprendí de la manera difícil. Y quiero decirlo claramente por si ayuda a alguien que escucha. Protejan sus activos por escrito. Cada documento, cada cuenta, cada pieza de propiedad. Asegúrense de que las únicas personas con acceso sean personas que se hayan ganado su confianza a través de acciones, no solo sangre. La familia es hermosa cuando es honesta, pero una firma en el documento equivocado puede costarles todo lo que tienen.
Josie fue ascendida a asistente legal senior después de que Warren les dijera a los socios cómo había manejado mi caso desde el primer día. Donna Litvak todavía revisa su cámara Ring 14 veces al día y todavía le llevo pan de plátano cada segundo domingo. Ella es la vecina que todos merecen y casi nadie obtiene. Pienso en mi abuela Beverly a veces de pie en esta cocina que poseyó durante 19 años antes de dejármela a mí. Ella vio lo que venía. Ella escribió su testamento de la manera en que lo hizo porque sabía. Ella sabía que Gail haría exactamente esto si se le daba la oportunidad. Beverly trató de protegerme desde más allá de la tumba. Y al final, ella tenía razón. El condominio regresó. Siempre perteneció aquí. Siempre me perteneció a mí. Las personas que te llaman egoísta por tener límites son casi siempre las que se benefician de que no tengas ninguno. Y la cosa más poderosa que harás es dejar de permitirles. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Si quieren más historias como esta, hay una esperando en su pantalla ahora mismo y prometo que es igual de buena. Hagan clic en ella y los veré allí en solo un segundo.